Vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Londoño Saldarriaga, el presidente del Grupo Bancolombia, quien se referirá a la relación entre ética y sector financiero. Muchas gracias, doctor Vázquez, y para mí es un orgullo estar aquí en esta mesa, estar frente a este auditorio tan distinguido. Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores, y siendo consciente de lo exótico que puede lucir que aquí se siente un banquero, tal vez también les quiero expresar mi reconocimiento por haberme invitado. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema financiero y la ética. Hoy se cumple exactamente un año de que se presentara en los Estados Unidos la documentación para la mayor quiebra de la historia definitivamente de los Estados Unidos y seguramente de la historia mundial, que fue la quiebra de Lehman Brothers. Al día siguiente de presentar esos documentos, el presidente de esa entidad, el señor Richard Hall, vendía en la bolsa por un poco más de $500.000 unas acciones que hacía pocas semanas habían tenido un valor en bolsa de más de $140 millones. Por lo tanto, yo creo que es oportuna la coyuntura y es bueno el momento para hacer una reflexión sobre qué fue lo que pasó con la crisis financiera y qué tiene que ver la ética con el asunto. Y para anticipar la hipótesis que yo quiero en esta muy breve exposición presentarles, es que este problema tuvo mucho más que ver con la ética que con la falta de policía, que con la falta de vigilancia, que con la falta de supervisión. El primer punto que quiero tratar es el tema de la regulación del sector financiero. Efectivamente, el sector financiero es el sector más regulado. En una economía de libre mercado como la que se ha impuesto en el mundo, el sector financiero permanece como un sector sumamente vigilado, con regulaciones muy estrictas. Y eso uno podría llegar a decir que está bien. Desde el siglo XVIII a.C. se han encontrado normas, el Código Hammurabi, que trata de establecer algunos parámetros para la operación del sistema financiero. Y en muchas épocas, a partir del siglo XI tal vez, se consideró incluso pecado la actividad del cobro de intereses. Hay un teólogo francés que trataba de explicar el tema, que eso había llegado hasta ese punto, que hoy nos parece un extremo y que algunas religiones mantienen esa posición. Y es que dice en el siglo XIII este teólogo francés que un usurero vende el tiempo, encuentra un mecanismo para vender el tiempo que finalmente es algo que es de propiedad de toda la humanidad. Por eso es que se le ponía pues a la actividad del cobro de intereses la categoría de pecado, el pecado imperdonable además. Sin embargo, es normal que la actividad financiera tenga regulación. La verdad es que la regulación en la intervención cumple un papel importante en el desarrollo de esta actividad, porque es una actividad un poco curiosa, es exótica, es una actividad, es un negocio en el que estrictamente no se necesita capital. Se trabaja, como decía una obra de teatro, con el dinero ajeno, con el dinero de los demás. Pero es indispensable que se establezca una norma que diga qué capital deben tener los bancos para lograr algo que es muy simple. Y es que cuando ocurra lo peor, cuando aquella tarea de los financieros que es evitar y administrar el riesgo se cumpla mal, ese riesgo causa una pérdida que no supere el capital de los que se habían comprometido en el negocio. O sea, que el capital sea igual a la pérdida máxima esperada que se puede presentar en la actividad financiera. Pero hay sin duda otras áreas en las cuales la regulación es justificada para la actividad financiera. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esta regulación, esta supervisión tan estricta, tantas entidades que existen, que la Reserva Federal, que la SEC, que las organizaciones anexas al Banco Mundial, no pudieron evitar esta crisis? Es más, apenas se empieza a derramar los ríos de tinta que se van a derramar
escribiendo sobre qué fue lo que ocasionó la crisis y por qué la crisis ocurrió. Pero yo quiero compartir con ustedes el argumento de un librito muy pequeño, de menos de 100 páginas, de un señor apellido Taylor, que es muy famoso porque le dio, entre otras cosas, su nombre a una regla de Taylor, se llama así, que determina de una manera bastante eficiente cuál debe ser la tasa de interés de intervención en un país, en una economía. Y este señor lo que dice en su libro es que las acciones del gobierno fueron las que causaron, prolongaron y empeoraron la crisis financiera que se nos ha producido. Las acciones del gobierno. ¿Y por qué? Porque se tuvo en su concepto, y parece ya más universalmente aceptado, demasiado baja esa tasa de intervención. Al tener por muchos años los intereses determinantes, la primera figura pues que determina los costos de los intereses de una sociedad por debajo de lo que debería ser, lo que sucede a la postre es que los activos empiezan a subir de precio. Si la plata está barata, pues se puede dedicar mucha plata a comprar los activos, la propia raíz. Se crea la burbuja de propiedad raíz que se creó en el mundo occidental, y eso estimula la especulación, estimula de una manera extraordinaria la especulación. Pero es más, porque eso probablemente entonces contribuyó a que se generara la crisis. Pero ¿por qué se mantuvo? Porque cuando esa burbuja explotó, cuando se produjo efectivamente el síntoma de la crisis, las autoridades trataron de reaccionar de manera muy rápida y dijeron: esto es como los 30. Y en los 30 las autoridades se equivocaron porque no otorgaron liquidez a la economía en el momento indicado, y otorgaron liquidez. Pero en esta crisis el problema no era de liquidez, era de confianza. Cuando se trató de devolver la confianza al sistema, se actuó de manera errática. A unas instituciones las apoyaban, a otras no, como la del señor Ford, que perdió ahí unos 140 millones de dólares en sus acciones, y muchos de sus ahorradores perdieron sus ahorros y sus inversiones. De manera que tampoco se devolvió la confianza. Y cuando se trataron de poner las normas de solución, la capitalización, se actuó también de manera poco consistente, y eso contribuyó a que la crisis se prolongara de pronto más de lo que hubiera sido posible. Sin embargo, parece que ya estamos saliendo de ella. Pero al fin, ¿para dónde va este bus? ¿Para dónde va esta reflexión? Porque si fue el culpable de las autoridades de supervisión, entonces ¿a dónde está la élite? La verdad es que hay que mirar cuál es el papel que jugaron los verdaderos actores. Y yo pienso que finalmente quienes fueron los actores de que la crisis ocurriera fueron los agentes financieros. Y es allí donde nosotros vemos los problemas de la ética, los problemas de las fallas que ocasionaron el fenómeno. Si bien la regulación lo generó, fueron las acciones de las personas que administraban ciertas áreas financieras las que ocasionaron la crisis. Y mencionemos muy rápidamente algunas de ellas. Las acciones de las entidades de calificación, que imprudentemente calificaban los papeles que eran aptos para otorgarle la calificación AAA y servir de base a una titularización en la que invirtió el mundo entero. Los papeles de los inversionistas institucionales, profesionales del tema, que invirtieron sin la debida consideración, sin el debido análisis, que invirtieron ahorros públicos en esos activos que ya habían sido mal manejados. En fin, fueron problemas que los actores, los administradores del sistema financiero desempeñaron mal en 3 actividades muy importantes, en 4 actividades muy importantes que representan hoy claramente las áreas en donde se gestó, en donde se impulsó esta crisis. En el manejo del riesgo. Finalmente, lo que hacemos las entidades financieras para una sociedad es administrar el riesgo, es tomar el ahorro del público y es invertirlo. Invertirlo, no hay ninguna inversión sin riesgo, pero invertirlo en unas inversiones que otorguen un rendimiento que cubra ese riesgo y además le dé un rendimiento razonable a los ahorradores por esa inversión. En el apalancamiento,
Lo que decíamos ahora, ¿cuánto capital se debe tener? La verdad es que aparecieron por el mundo una cantidad de figuras que trataban de darle la vuelta a un apalancamiento que se había establecido dentro de la sociedad y que parecía ser una norma buena, la de lo que llamamos pues el Basilea I, que ahora se estaba reemplazando por una norma más sofisticada, pero Basilea I tenía la belleza de la simplicidad. El 8%, tenga el 8% de capital sobre sus activos ponderados por riesgo, y esos activos se ponderan muy fácil. Los créditos ponderan al 100, las hipotecas al 50%, porque finalmente tienen una garantía real que se supone muy fuerte, muy valiosa y muy líquida, y los créditos a las entidades financieras ponderan al 20%, y los del gobierno de cada uno de los países donde la banca opere ponderan al 0%. La deuda soberana, algo también tendría que ver que esa entidad era semigubernamental y decidió que era 0, pues la ponderación de la deuda soberana. Pero de todas maneras, ese apalancamiento se le encontraron figuras para evitar, para disfrazar, y entonces había mecanismos para colocar paquetes importantísimos de inversiones por fuera del balance o para hacer contabilizar el 20% algunas que eran simplemente créditos y que debían postergar al 100%. En fin, la liquidez. Claro, es que en el tema del riesgo siempre uno tiene que tener en cuenta cuál es la liquidez de las inversiones que realiza. Si yo compro una inversión en bolsa y la puedo vender el día de mañana rápidamente, o puedo acceder al Banco Central para obtener ese dinero, eso es una cosa. Pero si yo tengo otra inversión, un crédito, que el día en que esa inversión para mí sea difícil sostenerla por falta de liquidez, no lo puedo vender, esa es otra muy distinta. Y lo que ocurrió en la crisis era que inversiones que se manejaban como líquidas, en un momento dado no podían liquidarse, no tenían acceso al mercado, no había compradores para ellas y por lo tanto no había cómo atender la fila de aquellos ahorradores que querían retirar sus depósitos. Fallamos pues en eso, y yo creo que eso es lo que nos señala que lo que falló en esta crisis, que lo que determinó la crisis fue la falta de ética, que también es profesionalismo. Yo no voy a repetir lo que hizo Juan Sebastián de una manera muy clara, lo que significa la ética para una empresa privada, lo que debe ser la consideración fundamental de la ética de un trabajo, por ejemplo, de una entidad financiera. Y para terminar, pues nosotros hacemos en las entidades financieras muchas cosas que tienen muy claramente un significado ético. Por ejemplo, menciono 4 de ellas. La primera, la bancarización. La bancarización es un trabajo que todo el mundo reconoce su calidad ética. Tratar de llevar la banca a todos los sectores de una población y a todas las áreas de una comunidad, de un país. Eso representa un esfuerzo grande que no necesariamente constituye el negocio más atractivo que pueda haber en el corto plazo, pero que representa una obligación. Tratar de diseñar los productos que necesita una comunidad en la que una entidad financiera está trabajando, el microcrédito, o en fin, cualquier otra actividad, para decirlo de una manera bien clara, tan ético es en ese sentido desarrollar el microcrédito como puede ser desarrollar la banca privada, porque precisamente esas son 2 áreas difíciles de negocio en una sociedad como la que estamos, la banca privada muy pequeña y la banca del microcrédito muy pobre, en la que uno tiene que ingeniarse, tiene que ser bastante creativo para desarrollar los productos y servicios que le permitan a esos segmentos de la sociedad acceder a la banca. El medio ambiente. Bancolombia, y perdón mencionar con la entidad para la cual trabajo, fue el banco número 62 en el mundo que firmó el Pacto Global, y eso nos llena de satisfacción. Uno dice, bueno, ¿y qué hace un banco en materia de preservación del ambiente? Mucho, mucho. Entre otras cosas porque es que nosotros financiamos a las personas que están utilizando el medio ambiente para sus fines productivos, y es muy bueno que un banco pueda inducir a través de su comportamiento, de su manejo, de su asesoría y de su responsabilidad ambiental en sus clientes y en la comunidad para la que trabaja. La capitalización.
La verdad es que este es un negocio que en la mayoría de los casos alrededor del mundo se desarrolla recogiendo el capital del mercado de capitales, el ahorro del público. El capitalismo, para quienes vivimos en la universidad desde la época de los 60, poco se mordió la cola, porque resulta que hoy los grandes capitales no tienen la Exxon ni la Ford. Los grandes capitales los tienen unos señores empleados como nosotros que manejan los ahorros de todos los otros empleados, de los fondos de pensiones. En nuestro caso, y es una cifra bastante popular en Colombia, en el banco, el 18% de la inversión en esta institución está en manos de los fondos de pensiones. O sea, casi uno de cada 5 pesos que nosotros nos ganamos va a las manos de los trabajadores como dividendos, como utilidad sobre esa inversión. Pero hay también otra característica importante, y es que alrededor del 25% de la inversión en este banco ha oscilado, ha llegado a ser cerca del 30%, está en manos de inversionistas extranjeros. O sea, este es un canal a través del cual nosotros vinculamos inversión extranjera a una actividad que es netamente nacional, manejada por nacionales y para cumplir los intereses de nuestra comunidad. Pero finalmente decía que iba a mencionar 4 cosas en las que eran actividades en las que se reflejaba el trabajo ético de la banca, y de última, obviamente la más importante de todas, manejar bien el negocio, ser buenos banqueros. Yo creo que esa es la actitud ética por excelencia. Un banco no es nada distinto que un instrumento para el desarrollo de la comunidad para la cual trabaja, y hacer bien ese trabajo, y hacerlo bien significa hacerlo profesionalmente, hacerlo de manera rentable, hacerlo de una manera que preserve y reproduzca la ética de la sociedad, hacerlo de una manera que cumpla con los principios y los valores de esa sociedad. Es la principal contribución que desde la banca nosotros hacemos a la ética. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Londoño Saldarriaga, el presidente del Grupo Bancolombia, quien se referirá a la relación entre ética y sector financiero. Muchas gracias, doctor Vázquez, y para mí es un orgullo estar aquí en esta mesa, estar frente a este auditorio tan distinguido. Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores, y siendo consciente de lo exótico que puede lucir que aquí se siente un banco. ¿Qué fue lo que pasó con la crisis financiera y qué tiene que ver la ética con el asunto? Y para anticipar la hipótesis que yo quiero en esta muy breve exposición presentarles, es que este problema tuvo mucho más que ver con la ética que con la falta de policía, que con la falta de vigilancia, que con la falta de supervisión. El primer punto que quiero tratar es el tema de la quiebra de Lehman Brothers. Al día siguiente de presentar esos documentos, el presidente de esa entidad, el señor Richard Hall, vendía en la bolsa por un poco más de $500.000 unas acciones que hacía pocas semanas habían tenido un valor en bolsa de más de $140 millones. Por lo tanto, yo creo que es oportuna la coyuntura y es bueno el momento para hacer una reflexión sobre tal vez también les quiero expresar mi reconocimiento por haberme invitado. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema financiero y la ética. Hoy se cumple exactamente un año de que se presentara en los Estados Unidos la documentación para la mayor quiebra de la historia definitivamente de los Estados Unidos y seguramente de la historia mundial, que fue de la regulación del sector financiero. Efectivamente, el sector financiero es el sector más regulado. En una economía de libre mercado como la que se ha impuesto en el mundo, el sector financiero permanece como un sector sumamente vigilado, con regulaciones muy estrictas. Y eso uno podría llegar a decir que está bien. Desde el siglo XVIII a.C. se han encontrado normas, el Código Hammurabi, que trata de establecer algunos parámetros